Ok, bueno, ahora sí. Tengo 27 ahí que están sumados. Ahí ustedes estarán viendo la carátula de la clase, que lo que vamos a ver hoy es elasticidad de la curva de la oferta. Bueno, en la clase pasada estuvimos mirando elasticidad de la curva de demanda, así que tenía algunos cuantos puntos de bastante, quizás, algún tipo de complejidad conceptual. Lo que tiene bueno esta clase es que nos vamos a dar cuenta que se parecen muchas cosas, pero visto del lado de la curva de oferta, así que tendría que estar más tranquilos en términos, si la clase pasada les pareció difícil o no tanto, esta clase va a parecer igual o más liviana, digamos, así que eso es una buena noticia. La elasticidad de la curva de oferta, entonces vamos a estar hablando muy similarmente, como les contaba, lo que vimos en la clase pasada, aplicado a la curva de oferta. Vamos a continuar con el capítulo 4 hasta terminarlo. Como les comentaba en la clase pasada, las filminas estas de clase sirven un poco para irles guiando la lectura. Yo en los ejemplos hay veces que son demasiado correspondientes a Estados Unidos y uno trata de que está bueno que lo lean para entenderlo, pero obviamente que en el examen no les voy a preguntar del caso de Estados Unidos. No sé si pudieron ver ahí, si estuvieron leyendo, cuando está hacia el final de la parte de la elasticidad de la demanda, se habla de la paradoja de la cosecha abundante. Y está bueno ese ejemplo, por eso me gusta ponerlo acá en la motivación, porque habla un poco de eso del final que hablábamos, de cómo afectaba la elasticidad a los ingresos totales. Entonces ahí dice algo así como la cosecha abundante, que en un año donde hay mucha cosecha en el agro, y naturalmente las cosechas por un montón de motivos no se puede estoquear del todo, no se pueden guardar en almacenes, venderlo en otro momento, sino que se tiene que vender dentro del mismo año, antes de que arranque la nueva siembra. Lo que pasaba un poquito ahí en algún caso de la historia de Estados Unidos, pero está bueno, y en el mundo incluso pasa esas cosas, es que la demanda es más bien inelástica, es decir, la gente, por más que salgan de ciertos alimentos básicos, como yo les contaba, por ejemplo la harina, o ciertas cuestiones que tienen que ver mucho con las cosechas, la gente no puede, porque uno le baja el precio, consumir el doble o el triple. La gente más o menos consume lo necesario para alimentarse y no tanto más. A mí, porque me pongan muy baratas las pizzas, yo me puedo comer 1, 2, 3, 4 porciones, pero hay un punto en el cual a mí, por más que me sigan bajando el precio, yo no puedo decir, bueno, como el triple de pizzas por día. Con los alimentos en general, más que nada los alimentos básicos, tenemos algo así aplicado a todos ellos, ¿no? Entonces mostraba cómo una cosecha abundante podía traer de la mano una caída en los ingresos totales que tenían los productores agropecuarios, ¿no? Porque tenía esta lógica de una demanda inelástica, entonces la demanda no se expande mucho, y cuando una cosecha abundante sobra, hay un exceso, hay demasiada oferta, entonces los precios naturalmente tienen que bajar porque no hay quien vendérselos, las cosas, entonces naturalmente genera ingresos más bajos. Hay mucho para vender, pero la gente no demanda más, entonces eso lleva naturalmente un equilibrio de mercado donde hay precios más bajos. ¿Ok? Sería como un desplazamiento de la curva de oferta, lo que estaríamos viendo en ese caso, con una curva de demanda bastante inelástica. ¿Bien? Bueno, es importante que lo miren, está bueno. Dicho esto, no solamente vamos a estar viendo que existe elasticidad del lado de la curva de demanda, la elasticidad también afecta el lado de la oferta, es decir, ante cambios en los precios, como bien vimos en las dos clases o tres, en las filminas que les presenté, los precios también van a variar ante cambios en las cantidades ofrecidas, también van a variar ante cambios en los precios, es decir, un oferente del bien que sea, si le pagan más, obviamente va a tener una mayor disposición a vender y a producir productos, ¿no? Eso es algo bastante lógico. De nuevo, si el precio es más alto de las pizzas, obviamente que el pizzero va a quedarse más horas trabajando porque es más redituable y tiene más sentido, ¿no? Que si las pizzas fuesen baratas, quizás va a producir lo justo y necesario para vivir. En cambio, si se queda 1 hora más trabajando porque los precios son altos, va a decir, che, mirá, me quedo 1 hora más trabajando haciendo más pizzas y esto tiene sentido. Esto me agranda mis ingresos de una forma considerable. Así que funcionan los incentivos, ¿no? Porque el piso hay que pensar que también se va a cansar, que también en algún momento va a decir, basta para mí, dejo de producir. Bueno,
Cuando hay incentivos del lado de los precios, la oferta también va a estar cambiando. Cuando estamos hablando entonces de cómo cambian las cantidades, en este caso ofrecidas, ante una variación en precios, de nuevo vamos a estar hablando del concepto de elasticidad. Acá vamos viendo el concepto de elasticidad precio de la oferta. ¿Qué es entonces lo que esto nos dice? La elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual en la cantidad ofertada o ofrecida, esto me quedó demasiado españolizado, dividido por la variación porcentual en el precio. Es decir, vamos a hacer la división de lo que es la variación porcentual en las cantidades que se ofrecen, dividido la variación porcentual en los precios, que cambian los precios. ¿Ok? Esto es bien similar a lo que teníamos del lado de la elasticidad de la demanda. Entonces, simplemente que ahora en vez de cantidades demandadas, tenemos las cantidades ofrecidas. Bien importante recordar todos los conceptos que vimos ya en la elasticidad de la demanda. En primer lugar, vamos a decir entonces que cuando este ratio, cuando esta división nos dé mayor que 1, vamos a estar hablando de una oferta que es elástica. Es decir, cuando ante un cambio en los precios, las cantidades varían más que proporcionalmente, cuando el porcentaje que cambian las cantidades ofrecidas varía más que el porcentaje que cambian los precios, vamos a estar hablando de una oferta que decimos que es elástica. Si cambian en la misma proporción, es decir, entre un aumento de un 1% en los precios, las cantidades cambian en un 1%, vamos a decir que la elasticidad es unitaria. Y si en cambio vemos que las cantidades ofrecidas varían pero en menor proporción, de nuevo, ante un cambio de un 1% en los precios, vemos que las cantidades cambian, por ejemplo, 0,5, vamos a decir que es inelástica. Un par de comentarios generales similares a la elasticidad de la curva de demanda, es que es importante recordar que siempre vamos a estar hablando de cambios porcentuales, no de cambios en valores absolutos. Eso sépanlo que es bien relevante. El otro punto importante, de nuevo, es que va a aplicar lo mismo para formulitas si estamos aplicándolo sobre la variación esta, la estamos aplicando sobre un segmento, sobre un punto, es exactamente lo mismo. De vuelta, es todo exactamente lo mismo que lo que hacíamos la clase pasada. ¿Recuerdan? Cuando reemplazábamos los precios y las cantidades para armar esta fórmula. Así que en ese sentido, para calcular la elasticidad del precio de la oferta, va a ser lo mismo, vamos a calcular de la misma forma las variaciones en las cantidades, dividido las variaciones porcentuales en los precios. La única diferencia que aquí vamos a tener que tener en cuenta es que no hay que cambiarle el signo. ¿Y por qué no hay que cambiar el signo? ¿Por qué no hay que borrarlo ese signo menos? Porque aquí no lo vamos a tener. Porque en este caso, con la oferta, mayores precios generan un incentivo mayor a ofrecer. Entonces, la oferta va a estar creciendo de la mano de los precios. Se mueven en el mismo sentido. De modo que no vamos a tener ese signo negativo que teníamos cuando mirábamos la curva y la elasticidad de demanda. Entonces, de vuelta, esto es bien similar a lo que estuvimos viendo la clase pasada con la curva de demanda. Para hacer la estimación vamos a reemplazar los valores de P y Q igual que la clase pasada, pero simplemente que los vamos a estar tomando ahora de la curva de oferta y no de la curva de demanda. De nuevo, tener en cuenta, bien importante, que son variaciones porcentuales. Tener en cuenta que lo podemos medir sobre un segmento, sobre un punto, y tener en cuenta, ahora sí, en este caso, que no hay que preocuparse por el signo, porque la elasticidad de la oferta va a ser sola, ya con el cálculo nos va a dar positiva. Básicamente por la pendiente, esto está implícito en la pendiente de la curva de oferta. ¿Ok? ¿Algún tipo de consulta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Se escucha bien? ¿Venimos bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? En esta clase, de vuelta, estas clases son un poco más expeditivas, no voy a repasar cómo se calcularía, pero es lo mismo que lo que sería para la clase pasada de elasticidad de la demanda. Recuerden. ¿La pendiente de la oferta siempre da positiva? ¿Puede variar? Sí, da positiva. Algún caso muy tirado de los pelos, muy particular, pero que no viene el caso analizarlo en este momento, en algún momento de la carrera eso podrán ver algún caso puntual, pero por el momento digamos que la curva oferta siempre es positiva. ¿Por qué? Porque como te decía,
Básicamente pensemos que es una relación entre precios y cantidades ofrecidas. Tiene toda la lógica asumir que ante un aumento en los precios, la gente el oferente, el productor, el vendedor, va a reaccionar de forma positiva. Para que esto no sea así, tendríamos que pensar a alguien a quien cada vez le paguen menos por sus bienes o servicios ofrecidos y cada vez tenga mayor voluntad de ofrecer. Eso sería bastante contraintuitivo. ¿Ok? Desactiven el micrófono, chicos. Bien ahí, están viendo, chicos. Yo los había muteado. Lo que pasa es que yo no tenía volumen, entonces no escuchaba. A ver, ahí si los puedo. Ahí está, ahí los muteé a todos. Ahí quedaron todos en silencio de vuelta. Bueno, ¿alguna pregunta más de esta filmina? Si no, seguimos para adelante de vuelta en esta clase de elasticidad de oferta. Representación gráfica, y acá de vuelta lo que les comentaba, y en línea bastante similar a lo que vimos para elasticidad de la demanda. Una elasticidad, aquí ahora las curvas tienden a tener pendiente positiva, como recién decíamos, tienen pendiente positiva. Se mueven entre 0 e infinito, pero tienen pendiente positiva. En el caso B, vamos a arrancar en realidad no por el A, sino por el B, que les marco acá con el cursor. Hay una elasticidad con pendiente positiva y estándar, podríamos decir, donde a mayores precios la gente está dispuesta a ofrecer reacciones de forma positiva en la oferta, entonces va creciendo. En este caso aquí está puesto, es una elasticidad unitaria, pero bueno, si en realidad fuese elástica o inelástica, pero también dentro de valores que no lleguen a 0 o infinito, luciría bastante similar, un poquito más empinada si fuese más inelástica, un poquitito más aplanada si fuese elástica, pero en general tendría esa pendiente positiva. Dos casos extremos tenemos de vuelta, bien similar a como teníamos en la clase pasada con las curvas de demanda. Elasticidad igual a 0, el caso A, aquí lo estamos viendo, donde... Escucho el teléfono prendido de vuelta. A ver, bueno, le voy a tener que desactivar que se desmuten ustedes, porque si no, se lo vuelven a prender. Bueno, lo que les decía, cuando el caso A, cuando la elasticidad es 0, decimos que es perfectamente o infinitamente inelástica. En un caso como este, similar a como veíamos con la curva de demanda, lo que está diciendo es que la cantidad ofrecida es exactamente la misma, sea cual sea el precio que me paguen. En el caso B, entonces seguimos avanzando, lo que veíamos recién, en el cual hay algún tipo de variación ante cambios en los precios, la gente va ofreciendo cada vez más. Y en el caso C, que es el otro caso extremo, es el caso donde decimos que tenemos una elasticidad infinitamente o perfectamente elástica. Quiere decir que ante un cambio mínimo en los precios, si los precios me subiesen 1 centavo, voy a tener básicamente una oferta, voy a ofrecer infinitas cantidades, sería. Y si los precios caen 1 centavo, voy a ofrecer 0 unidades. De vuelta, este caso es un poco extremo, lo mismo que el caso de infinitamente inelástico, perfectamente inelástica, son un poco extremos, y así como decíamos en la clase pasada, nos sirve para entender hacia dónde se mueve esto en la vida real. Exactamente estos casos en la vida real son un poco más difíciles. Cuando es perfectamente inelástica, y ahora voy a hacer un ejemplo, el cual es el que tienen en el libro, pero que más o menos nos puede servir un poco para entender estas 3 situaciones donde se daría. En el libro plantea con la pesca del día, ¿no? Con la pesca en general. Entonces dice, bueno, a ver, ¿en qué momento la pesca, los pescados que uno tiene serían perfectamente inelásticos, como pregunta Daniela acá? Bueno, supongamos que uno va, la pesca del día, que es pesca fresca, no es pesca que se lleve, si ustedes habrán visto en los mercados, por ahí acá en La Plata, no sé si no funciona tan así, pero uno imagínense, no sé, en Mar del Plata, que uno va al puerto y el tipo tiene que venderlo, o en algún pueblito pesquero, donde la gente lo que pesque lo tiene que vender en el día, porque no tiene ni heladera ni nada,
lo que pesca lo tiene que llevar. En el día que uno lo lleva, la gente tiene que venderlo ese pescado, no se lo puede llevar a la casa. Entonces lo empezará vendiendo a algún precio, pero al final del día tiene que vender todos los pescados que pescó esta persona. Si pescó 20 pescados, los tiene que vender todos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido llevarse mercadería para el día siguiente, que va a volver a ir a pescar y que además no tiene capacidad de guardarlo. Entonces, la oferta de esta persona va a ser inelástica. Guste o no, al precio que sea que le terminen pagando, es a los precios que lo va a terminar vendiendo. Quizás, a ver, en la dinámica de un día, terminará siendo que a la mañana lo ofrece un poquito más caro y a la tarde un poco más barato para sacárselo de encima. Lo que se está representando es que las cantidades que lleva, ese Q fijo, esa Q con una barrita arriba, en economía por lo general esto, paréntesis, cuando algo tiene una barrita lisa arriba, solemos hablar de algo fijo. Entonces, con estas cantidades fijas que tiene el oferente de pescado, cuando va a la feria, en la pesca del día la tiene que vender sí o sí. ¿Cuándo la pesca del día se parecería al caso B? Bueno, en realidad, ante un cambio de los precios, querría decir, bueno, hoy yo pesqué 20 pescados, como les decía, los tengo que vender sí o sí, porque ya estoy en la feria, sería el caso A. Ahora, en el mediano plazo, ¿qué sería el mediano plazo cuando esto se transforma en B? Y hoy fui al mercado y la verdad es que me pagaron muy caro cada pescado. Si yo te acostumbro a vender cada pescado, no sé, a 100 pesos, pero hoy en realidad cada pescado me lo pagaron 120. La verdad es que me lo pagaron muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y quizás mañana, entonces en vez de ir y pescar, no sé, 4 horas y me vuelvo a venderlo, quizás me quedo pescando 5 horas, pesco un poco más y me vuelvo, total voy a vender más a mejores precios. Porque cuando alguien se vende más caro los pescados, quiere decir que hay más demanda, que hay mayor disposición a comprar. Entonces podríamos decir que un caso como el de B sería el mediano plazo, donde uno tiene cierto margen para decir, bueno, aumento mi oferta dentro de ciertas condiciones que yo tengo dadas, que tengo un bote, tengo la caña de pescar, etc. Le pongo un poco más de horas, le pongo un poco más de trabajo y la producción la expando un poco más. Eso sería lo que decimos como en el mediano plazo. Y en el largo plazo es un poco más quizás desafiante pensar en el caso, pero sería algo así como, imaginemos que esta persona se dedica a la pesca. ¿Por qué le da cierto tipo de ganancia, cierto tipo de ingresos mensuales a esta persona? Supongamos entonces que esta persona decide pescar, pero tranquilamente podría decidir dedicarse a trabajar en un kiosco, poner un kiosco, dedicarse a tener un taxi, dedicarse a, etcétera, a coser remeras. Y uno se supone que elige la profesión y se supone que más o menos uno tendría que tener, dadas sus condiciones en un mercado que funciona perfectamente, uno tendría que tener las distintas alternativas y no tendría que ser que una alternativa a uno le dé mucho más ingresos que otra. ¿Cómo sería en el largo plazo? Y en el largo plazo, si esta persona observase que el negocio de la pesca le deja menos ingresos que dedicarse a cualquier otra cosa alternativa, como decía, que poner un kiosco, que coser remeras, que tener un taxi, etc., esta persona directamente va a decir, no, yo produzco cero. ¿Ok? ¿Por qué? Y porque no tiene sentido quedarme en una actividad en la cual yo gano menos teniendo otras actividades posibles. Del mismo modo que si yo tuviese una actividad en la cual me da, en el largo plazo me da persistentemente mayores ingresos que las alternativas, que tener un taxi, que etcétera, las otras actividades que dijimos, voy a tener una oferta infinita de alguna forma. Es decir, todo el mundo va a correr a dedicarse a esto. Lo que va a pasar con esto es que si por un instante de golpe pescar da más ingresos que cualquier otra actividad similar que yo pueda hacer, va a entrar la gente y eso va a hacer que habiendo tanta oferta, los ingresos por vender pescado, va a haber tanta competencia que van a bajar y va a volver a unas ganancias normales, que podríamos decir, de equilibrio. Del mismo modo que si ahora vender pescado da menos ganancias que cualquier otra cosa y todos se quieren ir, da unas ganancias que van a hacer que toda la gente se quiera ir de este mercado y va a decir, bueno, yo en realidad nadie va a querer producir pescado, y esa contracción en la oferta, naturalmente, va a hacer que los precios vuelvan a subir. Entonces lo va a devolver ese precio de equilibrio. ¿Ok? A esos precios en los cuales la gente en el largo plazo no quiere entrar ni más ni menos gente. Si fuese tan buen negocio, no sé, tener una pizzería, todo el mundo pondría una pizzería. Si fuese tan mal negocio, nadie pondría una pizzería. Naturalmente, cuando todos ponen una pizzería, el precio baja, deja de ser tan buen negocio. O cuando nadie pone una pizzería, el precio sube porque faltan pizzas.
y ahí vuelve a ser un buen negocio. ¿Ok? ¿Se entendió esta dinámica un poco para entender? Es un poco más complicada, pero para algún bien, en el muy corto plazo, la oferta se puede lucir inelástica, perfectamente inelástica. En un mediano plazo tiene cierto grado de elasticidad, aquí el gráfico dice 1, pero puede ser cualquier cosa que no sea ni infinita ni 0, pero que se mueva en valores, no sé, lo que sea, 1, 2, 1,5, 0,5. Y en el muy largo plazo podemos decir que la curva de oferta de algunos bienes podríamos pensarlas que son perfectamente elásticas. Es decir, si de golpe hay un incentivo que esto da más ganancia que cualquier otro negocio, van a ir todos. Si de golpe da incentivos en el sentido contrario, donde es peor negocio cualquier cosa, se van a ir todos. Eso es lo que me representa una curva de oferta perfectamente elástica. ¿Quedó claro ese ejemplo? Largo de explicar, con el pizarrón me sería un poco más fácil, pero bueno. Eso sería un poco para entender esta dinámica, que es bien importante, es una muy buena pregunta, porque si se entendió esta parte de la clase, digamos que el concepto de elasticidad lo entendimos entero. No tiene por qué ser sencillo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna más sobre esto? ¿Algo que nos haya entendido del ejemplo? De vuelta, no tiene por qué ser fácil esto. Como les digo, si entendieron esta parte de la clase, estos últimos 5 minutos del ejemplo, diría que entendieron el concepto de esta clase y la pasada. Ya. Para un test de lectura ya estarían súper preparados. Bueno, seguimos con la filmina que viene entonces. Determinantes, similar a esta clase de vuelta, están en espejo de alguna forma con la anterior. ¿Cuáles son los determinantes de elasticidad de la oferta? Y la facilidad de aumentar la producción. Obviamente, cuanto uno más pueda aumentar la producción, más elástica va a ser. Entonces, en el libro habla del ejemplo de el oro. El oro, ¿qué pasa con el oro? Si el oro sube el precio, que a veces lo vemos en el mercado si algunos miran mercados de commodities, como se le llama a las materias primas como el oro, si uno mira el oro, por más que suba mucho el precio, ¿por qué además tiene estos saltos tan grandes algo como el oro? El oro, si sube mucho el precio, no hay forma de expandir la oferta. Es decir, el oro tiene una capacidad de oferta que está dada por las disposiciones del metal que hay, en determinados yacimientos metalíferos hay una determinada cantidad de oro, y uno podría decir que si el precio del oro se dispara y se va para arriba, se podría de alguna forma acelerar la velocidad de extracción, se podría decir, bueno, dedicamos más horas, bueno, le ponemos más maquinaria, etc. No obstante, hay una restricción bastante severa a producir más oro, ¿no? Porque los yacimientos están fijos, porque hay un montón de limitaciones que uno no puede decir, tengo los factores productivos que necesito de base, tengo infinitos. No, están bien limitados, a diferencia de si la gente mañana empieza a demandar mucho helado. Entonces, si la gente empieza a demandar mucho helado, la verdad es que es bastante obvio que, bueno, nos pondremos a fabricar helado día y noche y podemos multiplicar la cantidad de producción por 2, por 3, por 4, por lo que sea. No sé, por dar un ejemplo, o incluso más sencillo, la cerveza artesanal. La cerveza artesanal en los últimos 5 años o algo así, seguramente su producción era una ínfima parte de lo que es hoy en día. ¿Qué pasa ahí? Hay una capacidad para expandir la producción bien amplia. A diferencia del oro, en el oro, obviamente, como les digo, por cuestiones físicas, básicamente, no hay una capacidad de expandir y aumentar la producción de forma prácticamente en tanto y en todo lo que uno quisiera por un incentivo a los precios. Entonces, naturalmente, la oferta de algo como el oro va a ser bastante más inelástica que la producción de cerveza artesanal, en la cual, bueno, de última tomará algún tiempo, algunos días, pero uno puede estar aumentando la producción. El otro concepto, el otro determinante de la elasticidad, de vuelta similar a la demanda, es el tiempo. ¿Ok? De vuelta, y esto se parece mucho el ejemplo del pescado que yo les daba, no es lo mismo la elasticidad en el corto que en el largo que en el mediano plazo. En el corto plazo, por ahí las cantidades son lo que tengo y lo tengo que vender, o algo que se parece a eso, donde tengo bastante poca elasticidad, mucho no puedo variar, los stocks con unos. Ahora, en el mediano plazo, este vendedor de pescado podría decir, bueno, voy más horas a pescar, o voy menos horas a pescar, y en función de eso es que defino
una oferta, entonces tengo cierta elasticidad, y en el largo plazo directamente, si esto es mal negocio, me voy a mi casa, me dedico a otra cosa, pongo un kiosco. Entonces, como vemos, en el corto, mediano y largo plazo, es bien distinta la elasticidad. Cuanto mayor tiempo, mayor elasticidad. Tengo mayor margen de rever mis decisiones de producción y de cambiar. Yo acá les puse, obviamente, el caso de los barbijos y el alcohol en gel. Cuando estalla la pandemia, fuimos todos corriendo a las farmacias a comprar alcohol en gel. ¿Qué pasó? No había alcohol en gel. ¿Por qué? Porque la producción de alcohol en gel era de, no sé, 1.000.000 de tarritos disponibles por año, por decirlo. Ahora, en cuanto uno ve que la pandemia que nos afecta va a durar más en el tiempo, entonces la producción, el lado de los productores, tienen otro horizonte temporal, naturalmente tiene una mayor capacidad de adaptar su oferta. La oferta es más elástica. Si bien en el corto plazo la oferta de tarrito del alcohol en gel es la oferta que estaba y que históricamente teníamos hasta finales del año 2019, si uno se pone a pensar en el mediano plazo, y bueno, en realidad el que hace alcohol en gel puede dedicarse a hacer menos de otras cosas y más de alcohol en gel, aumentar las horas de la gente que la tiene trabajando, mejorar cadena de distribución y dar una oferta mayor, e incluso en el largo plazo directamente podemos abrir fábricas nuevas de alcohol en gel. Entonces, en el largo plazo, de vuelta, la elasticidad se hace mucho más grande. ¿No? ¿Está claro eso? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Me pregunta, seguimos con la segunda mitad de la clase, y que es la cuestión de los precios mínimos y precios máximos, en donde acá un poco vamos a estar viendo la interacción de oferta y demanda y las elasticidades de ambos. ¿Ok? Habrán escuchado hablar, y de hecho en estos tiempos de escasez de un bien y de otro, naturalmente está muy de moda. Si bien la cuestión de precios mínimos y máximos, en el contexto de inflación es un poco más usual que en otros contextos, pero bueno, tratemos de pensar estos ejemplos de precios mínimos y máximos. Una cuestión que es bien relevante es pensarlos fuera de un contexto inflacionario. Pensemos que todos los cambios en los precios, lo mismo que cuando estemos pensando estos casos de oferta y demanda, y en general durante todo este año, salvo cuando hablemos específicamente del tema de inflación, pensemos en que no hay un problema de inflación. Cuando no hay un problema de inflación, lo que vamos a estar hablando es de cambios en los precios relativos. ¿Ok? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero decir cuando hablo de precios relativos? Estoy hablando de que suba el precio de un bien con respecto a todos los demás. ¿Ok? Saquémonos de la cabeza esa idea de un aumento de precios porque hay inflación, un aumento de todos los precios. ¿Ok? Cuando hablemos de aumentos en los precios durante todo este año, salvo cuando hablemos de inflación, pensemos en que hay estabilidad de precios y que un aumento de un precio quiere decir que está cambiando el de un solo bien puntual, el del pescado, pero todo lo demás se mantienen igual que como estaban hasta ayer. ¿Okay? Ese ejercicio, que es una abstracción que es un poco compleja, pero tratemos de hacerla y pensémoslo siempre así. Salvo que yo lo aclare, nunca estoy hablando de un contexto de inflación. Y el precio con impuestos, no, me preguntan a Martín, ¿y el precio con impuestos? Mejorame la pregunta, a ver algún detalle más, Martín, que no termino de entenderlo. ¿Cuál sería la duda de esto? Pero la pregunta de Martín. Yo acá. Supongamos que no hay inflación y el precio con impuestos, sí. Me pregunta de Martín. Si querés habilitarte el micrófono para hacer la pregunta, Martín, a ver si yo les puedo dejar esto, si yo... Sí, me han hecho saber. ¿Me escuchás, profe? Sí. Para que voy a mutear a todos, ahí deshabilitate y preguntame en voz alta. Desmuteate y pregúntame. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Profe, vos recién dijiste que como que en precios mínimos y máximos, Sí, como que supongamos que no hay inflación o no. sí.
Bueno, y nosotros tenemos el tema de los impuestos. Es como la pregunta que te hice la otra vez, que el precio se pone en oferta y demanda. ¿Mm? Es como que nosotros tenemos impuestos y no se puede poner el precio entre el vendedor y el que compra, ¿o no? Supongamos de ahora en más, mira, para este caso puntual, vos tenés que pensar los impuestos como si fuesen un costo más de producción. Así como para producir una silla, yo tengo que pagar, por ejemplo, un sueldo para los fines de esta clase, un impuesto. Supongamos que para producir una silla yo tengo que pagar, no sé, 100 pesos de sueldo para una persona para que trabaje, comprar 40 pesos de madera, 10 pesos de otros insumos, y sumarle que ahora hay que poner, no sé, 10 pesos más de impuestos. Entonces, en este caso, no cambiaría el análisis la existencia de un impuesto. Pensémoslo como que es un costo más y que no nos va a andar alterando el análisis que estamos haciendo. ¿Ok? Es como un costo más. En este caso no nos afecta en nada estar hablando de un impuesto o no. ¿Ok? Bueno. Sigo y ahora vamos a empalmar entonces con lo que son precios mínimos y precios máximos. Los precios mínimos y precios máximos, acá me pregunta Galar si la especulación financiera no tiene relación. No tiene, con esto no tiene, para estos casos que vamos a estar planteando, no. Después, si quieren, en otro momento, puedo mandar un email o alguna pregunta así, por ahí si están pensando en otra cosa. Pero acá pensemos básicamente en mercados donde yo tengo oferta y demanda interactuando, y por algún motivo yo digo que quiero que el precio, o limitarlo, que no suba más de algo, entonces pongo un precio máximo, o al revés, o quiero que el precio por lo menos sea de algún valor, entonces pongo un precio mínimo. Hay un montón de discusión con estas cuestiones, y ahora vamos a ver algunos. Los casos son bastante comunes, y los van a escuchar bastante, que tiene que ver, bueno, que esto, en general, este tipo de medidas generan distorsiones, ¿no? Porque por algún motivo, en el mercado, el precio de mercado, donde la oferta y la demanda, recuerdan que se encontraban, y decíamos lo que era vaciar el mercado, que eran aquellos precios para los cuales la oferta no quiere producir más, y la demanda no quiere demandar más ni menos, entonces estamos en las mismas cantidades, coinciden, tanto la oferta como la demanda. Esto generaría ciertas distorsiones, naturalmente. Si yo les cambio ese precio en el cual se encuentran oferta y demanda, obviamente voy a tener algún tipo de distorsión. Vamos a ver dos casos, que son los dos casos seguramente los más comunes. Salarios mínimos. Acá hablamos de precios máximos y precios mínimos en determinados mercados. Salarios mínimos sería lo mismo que decir un precio mínimo en el mercado de trabajo. Recordemos que en el mercado de trabajo el salario es el precio. El precio que a mí me pagan por dar esta clase es mi salario como docente, entonces eso no es ni más ni menos que el precio. El salario es el precio en el mercado de trabajo. Algo que por ahí a veces nos confundimos un poquito, y recordémoslo, es que en el mercado de trabajo, el oferente, el que ofrece sería el trabajador, y el demandante sería el empleador, la empresa, ¿no? A veces esto nos parece contraintuitivo porque uno tiende a pensarlo al revés, pero pensemos que el que está ofreciendo, que el bien que estamos comerciando en el mercado de trabajo es mi mano de obra. El servicio, en realidad, el bien o servicio que estamos transando es mi mano de obra. Quien ofrece esa mano de obra soy yo como trabajador, y quien la demanda es mi empleador, es el que me compra los servicios. ¿Okay? Entonces, en el término de un salario mínimo, básicamente sería fijar el precio mínimo que tiene este bien en este mercado. ¿Ok? En el caso de los precios máximos, vamos a estar viendo el caso del precio máximo de la nafta. Este es bastante más sencillo y es un caso bastante más evidente, que es en el cual tenemos oferta, que son los vendedores de combustible, la demanda son los consumidores, y lo que se fija es algún tipo de precio máximo que no aumente, se fijan los precios. Estos controles de precios que suelen ser poco habituales en Argentina, estamos más acostumbrados a verlos. Esto por estar en un contexto inflacionario, obviamente, pero estos son un poco menos habituales en general en el mundo. En Argentina, en particular, los controles de precios son bastante más comunes de lo que son en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, acá me pregunta. Franco Escolesi dice, precio máximo de un producto en muchos países genera desabastecimiento porque termina el incentivo del productor, en muchos casos directamente es antieconómico. Sobre todo tenemos una inflación por las nubes. Dos comentarios, Franco, está muy bien. Digamos, la primera oración lo vamos a ver en breve.
lo de la inflación por las nubes, tratemos de sacarnos de encima para esta clase la cuestión de la inflación, porque vamos a estar mezclando dos temas, y yo entiendo que hay una tentación enorme, pero cuando aparece la inflación hay una cantidad más de problemas un poco más amplios. Acá tratemos de pensar en general que es el precio de un bien con respecto a todos los demás bienes. ¿Okay? Entonces, siempre nos va a hacer, es lo mismo que yo lo pienso en inflación, porque pienso que todos los bienes suben, pero este sube un poco más, pero me genera algún tipo de ruido adicional. Pensémoslo simplemente como que los precios son estables, y donde uno de los bienes va a ir por encima de los otros. ¿Okay? No va a cambiar esto como lo que dice Franco, no va a cambiar la conclusión, aplicaría exactamente igual por un contexto inflacionario que no, pero por eso entonces, dado que no perdemos nada, por el momento quedémonos con un mercado de estabilidad de precios. Precios mínimos entonces en el mercado de trabajo. Básicamente, esto es cuando decimos, queremos que en el mercado de trabajo se pague por lo menos un determinado sueldo, ¿no? Existe el salario mínimo vital y móvil, hay un determinado sueldo, el cual se paga y el cual está establecido por norma, ¿no? En gran parte de los países tienen algo así y Argentina lo tiene. Entonces, se va a fijar un determinado precio, que en este caso es el salario, ¿no? Por encima de lo que sería el precio de mercado, donde la oferta y demanda se igualan, porque si no, no habría un precio mínimo, ¿ok? Si estuviese por debajo, directamente no había ni necesidad de fijarlo. Cuando uno pone un precio mínimo, es porque el precio de mercado, donde oferta y demanda se igualan, nos parece que es, por algún motivo, nos parece que es muy bajo. Entonces aquí, cuando se fija un precio mínimo, va a ser superior a ese. El salario mínimo va a estar por encima del que sería el salario de mercado. Naturalmente, entonces esto, ante el aumento en los precios, es esperable que la oferta aumente. Es decir, si el salario de mercado fuese de 5.000 pesos por mes, la verdad que habría alguna gente que estaría dispuesta a trabajar, pero otra tanta que no. Ahora, si el salario pasa a ser de 10.000 pesos, va a haber mayores incentivos a ofrecer. ¿Ok? Naturalmente también podemos decir que es esperable que la demanda va a caer. ¿Y por qué? Porque la demanda de trabajo, a mí, mis empleadores, si yo les cobro un sueldo, me van a querer contratar, pero si me tienen que pagar más, es probable que tengan un poco menos de incentivos a contratarme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya les deja de ser redituable producir contratándome a mí, o les conviene por ahí comprar una máquina que reemplace mi trabajo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo pongo un precio mínimo, por encima del precio que la oferta y la demanda se encuentran, la oferta va a tener incentivos a aumentar y la demanda va a tener incentivos a reducirse, ¿no? Va a tener desplazamientos sobre la curva de demanda y sobre la curva de oferta. Cuando este es el caso, lo que va a pasar entonces es, si partíamos de un punto donde oferta y demanda se igualaban y ahora vamos a un precio más alto y la oferta creció y la demanda se redujo, naturalmente lo que tenemos es que va a haber un exceso de oferta. Este exceso de oferta, que en el grafiquito que vemos, lo marco acá con el cursor, es la línea U, partimos de un punto como M, ponemos con un salario de mercado, acá la W por wage, que es salario en inglés, subimos hasta el W mínimo, desde el W de mercado hasta el W mínimo. La oferta va a tener un desplazamiento sobre la curva de oferta, porque no cambian las condiciones, simplemente que se le ofrece mayor precio. Recuerden que cuando solamente cambiaban los precios, era el desplazamiento sobre las curvas, cuando cambiaban otros factores se desplazaban las curvas. Aquí solo cambia el precio, entonces nos desplazamos sobre la curva de oferta, sobre la curva de demanda que se reduce, y ahora tenemos que para el precio mínimo fijado, mientras la demanda va a estar dispuesta a un punto como E, que les marco aquí, la oferta va a estar dispuesta solamente, la oferta está dispuesta a ofrecer al revés, un punto como LF, que es mucho mayor. ¿Ok? Toda esta distancia U va a ser desempleo. Desempleo, ¿por qué? Desempleo en el mercado de trabajo se define como gente que quiere trabajar, pero que no consigue empleo. ¿Ok? No es toda la gente que no está trabajando, sino aquella gente que tiene voluntad de buscar empleo, pero no lo hace. Mi abuela jubilada que está en la casa y que no busca empleo, mi abuela no es desempleada. Desempleado sería una persona que busca empleo y no lo encuentra. Entonces sería una persona que está ofreciendo su mano de obra y sin embargo la demanda no lo contrata. Eso es esta diferencia. Esto entonces lo que vamos a tener aquí es un exceso de oferta.
vamos a tener mayor desempleo. Un poco lo que pongo acá abajo en el último bullet, en las últimas oraciones, el Estado entonces puede determinar los precios cuando fija un salario mínimo, pero no puede fijar precios y cantidades, porque la oferta y la demanda tienen una determinada forma que no depende del Estado. ¿Se entiende? El Estado uno puede regular y puede decir, bueno, quiero que el precio mínimo, el salario mínimo sea de 10.000 pesos por mes, o 5.000 pesos por mes, o lo que sea, y eso es perfectamente factible. Ahora, lo que uno no puede fijar es a ese precio cuánto va a ofrecer, porque eso ya no depende del Estado, eso depende de los individuos, cuánto quieran o no trabajar. Entonces, este problema que se me genera es porque, obviamente, no tengo capacidad de fijar las cantidades. Profe, ¿podrías repetir el gráfico? Me dice acá Daniela. Ahí alguien prendió el micrófono, apáguelo, chicos. Vamos a repetir el gráfico. Partimos de un equilibrio de mercado, como un punto como M, en donde la oferta de trabajo, que seríamos los que queremos trabajar, los trabajadores, ofrecemos nuestras horas, nuestro trabajo, a cambio de un sueldo, y tenemos una demanda de D, que es la demanda, serían los empleadores. En un punto como M es el equilibrio de mercado, donde se genera que la oferta y la demanda se igualan, se vacía el mercado, para ese precio, el W de mercado, wage es el WAGE, es en inglés salario de mercado. Para este precio, la cantidad que ofrecen los trabajadores es igual que la cantidad que demandan los empleadores. Ahora el Estado dice, bueno, este precio de mercado me parece muy bajo. El precio donde oferta y demanda se vacían, se igualan, me parece muy bajo. Entonces el Estado fija un salario mínimo. El salario mínimo en WMIN sería acá arriba, estoy marcando con el cursor, siempre en la pantalla. ¿Qué va a pasar? Naturalmente, ante un cambio en los precios, y acá hago el paréntesis, recuerden cuando vimos curva de oferta y de demanda, cuando hablamos de un cambio solamente en los precios, era un desplazamiento sobre la curva. Cuando cambiaba cualquier otro condicionante, en realidad se desplazaban las curvas. ¿Ok? Se movían. En este caso, como solo cambia el precio, no se mueven las curvas siguen siendo las mismas. Esto es bien importante. Cambia el precio, que es el que fija el Estado, entonces la oferta, naturalmente, ahora va a ser mayor. Si miramos desde la curva de oferta hasta un punto como LF, y si miramos del lado de la curva de demanda, que son ahora los que van a contratar, los empleadores, obviamente que si tienen que pagar más sueldos, se va a reducir la curva de la demanda que tienen. ¿Ok? Entonces, naturalmente, vamos a tener este desplazamiento desde un punto como M hasta un punto como E. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, al precio que está fijado ahora por regulación del Estado, hay más oferta que demanda. Este tramo U, esta diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, es desempleo. ¿Y qué quiere decir desempleo? La definición de desempleo es aquella gente que ofrece su trabajo, pero que sin embargo la demanda no la absorbe, no es contratada por la demanda. No es ni más ni menos que lo que estamos teniendo en este caso. Partimos de equilibrio de mercado, se nos fija un precio de forma arbitraria el Estado, mayor que el que vacía el mercado, naturalmente, ahora la gente quiere ir a trabajar, y quiere más gente a trabajar porque hay salarios más altos, pero ahora la gente que contrata quiere contratar menos. Eso genera desempleo. ¿Cómo era que cerraba esto con el último bullet? Ahí abajo, el Estado puede determinar los precios, el salario mínimo lo puede fijar, lo que no se puede fijar son los precios y las cantidades. ¿Ok? Las cantidades, como les contaba, dependen de la oferta. El Estado puede decir, fijaremos la oferta y la demanda, fijaremos un salario más alto, pero no puede limitar cuánto quieren contratar y cuánto están dispuestos a ofrecer de su trabajo a la gente. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender este desempleo? En realidad, estas distorsiones que se están generando. Bueno, acá es donde entra el concepto de la elasticidad. Como podemos ver en el gráfico, cuanto más elásticas sean las curvas, tanto de demanda como de oferta, mayor va a ser la distorsión que genere, mayor va a ser el desempleo. Pensemos en este gráfico, les pido que me acompañen mirando el gráfico. Si la curva de demanda, fíjense que es bastante inelástica, es casi vertical. Fíjense que entonces las cantidades ofrecidas ante un cambio bien grande en los precios fueron muy pequeñas. Mirando con el cursor,
el precio cambió de W mercado hasta W mínimo. Cambió un montón el precio, ¿no? Aumentó como un 100%. Sin embargo, cuando uno mira las cantidades demandadas, que se miran en el eje de las X, fíjense que del punto M al punto E, prácticamente la disminución fue muy pequeña. ¿Qué fue lo que pasa acá? Bueno, la elasticidad es bien baja, es una demanda bastante inelástica. Y en el caso de la oferta, es más elástica. Entonces, ante un cambio de los precios de W hasta W de mercado, W mínimo, la oferta de trabajo, fíjense que varió bastante más. Desde un punto como M hasta este punto como LF, mirándolo sobre el eje de las X, este desplazamiento hacia la derecha del punto es bastante más grande. ¿Qué pasa con esta curva de oferta? Es un poco más elástica. Cuanto más elásticas sean las curvas, más van a reaccionar ante cambios en los precios, tanto la oferta como la demanda. Cuanto más reaccionen, mayor será la distorsión y mayor será el desempleo. Es decir, si alguna de las curvas fuesen perfectamente inelásticas, no habría ningún cambio. No habría cambios en las cantidades. No habría ningún tipo de efecto de estas distorsiones. No habría desempleo ni cambiar en las cantidades. Ahora, cuanto más elásticas sean la oferta y la demanda, que como vimos por definición, es cómo cambian las cantidades ante cambios en los precios, entonces cuanto más grande sea esta reacción, mayor van a ser las distorsiones. Pensándolo en términos del gráfico, una demanda más elástica sería una demanda más aplanada, que tiene como miren el cursor como lo muevo, más acostada, lo mismo que una oferta más elástica sería una oferta más acostada, más aplanada, y en cualquier caso fíjense que lo que nos estaría pasando es que ese segmento U va a ser cada vez más ancho, cada vez más largo, es decir, cada vez más desempleo voy a tener. Voy a tener una demanda cada vez más chica con respecto al punto inicial y una oferta cada vez más grande. Recordemos que toda esa diferencia entre lo que se ofrece y lo que se demanda es el desempleo. Si la cantidad de trabajo es inelástica, entonces digo la cantidad demandada será la misma. ¿Ok? Si por ejemplo la curva de D fuese exactamente vertical, fuese perfectamente inelástica, la cantidad demandada va a ser siempre la misma, porque la gente, básicamente, una curva de demanda perfectamente inelástica, es vertical, quiere decir, yo voy a contratar la misma cantidad de empleados, sea el sueldo que sea que me pidan. ¿Ok? No obstante, que la curva de demanda sea inelástica y que contrate siempre la misma cantidad de gente, no quiere decir que la curva de oferta no tenga algún tipo de movimiento sobre ella. Es decir, la curva de demanda es inelástica y para cualquier precio va siempre a demandar lo mismo, los empleadores, va siempre a contratar la misma cantidad de gente. Sin embargo, la curva de oferta puede tener algún grado de elasticidad y sí nos puede generar que en realidad hay más gente ofreciendo su trabajo. Entonces podría pasar que, si bien la cantidad de empleo no cae, porque la demanda es siempre la misma, la demanda sea precio de mercado o el precio o el salario mínimo, en los dos casos puede ser que demande lo mismo, pero sin embargo la oferta, cuanto mayores salarios ofrezcan, cada vez más grande va a ser su oferta de trabajo. Y de nuevo, toda esa diferencia es desempleo. ¿Ok? ¿Se entiende esto hasta acá? Es bastante, de vuelta, complejo, es desafiante, pero es bien relevante entender eso, entender que la elasticidad me va a marcar los cambios en las cantidades y que obviamente todo este desempleo o todo este exceso de oferta va a estar determinado por la diferencia entre oferta y demanda. Como un punto adicional, que está ahí abajo, es el último bullet, es en cualquier caso, esto hay que saberlo, de que obviamente que esto no termina en el mercado de trabajo, este fenómeno que estamos analizando, ¿no? Más allá de toda esta distorsión que genera el mercado de trabajo, poner un salario mínimo, que es decir, se van a querer contratar menos gente y al mismo tiempo hay más gente que quiere ir a trabajar, generando mayor desempleo. Obviamente que no lo vemos en esta clase, pero estamos aumentando el costo de otros bienes, porque el trabajo es un factor productivo. Entonces eso, si bien no lo estamos abordando en esta clase, pero hay que tenerlo en cuenta de que el trabajo es un factor productivo y que obviamente va a encarecer la producción de otros bienes, ¿no? Naturalmente. Preguntas sobre esto, de vuelta a la explicación y esta filmina
es compleja, pero tratemos de pensar de vuelta, qué me genera a partir del precio de mercado, cuando yo pongo un precio mínimo, regulado y arbitrario, qué efectos me genera en oferta y en demanda, y eso, cómo se relaciona con la elasticidad de cada una de estas curvas. Esa es la forma de enfocar, diría yo, este tema y estas dos figuras. Parto de un equilibrio de mercado, fijo un precio mínimo de forma discrecional, y eso me va a afectar la oferta y la demanda. Eso genera distorsiones. ¿De qué dependen estas distorsiones? Bueno, de cuán elástica o no sea la curva de oferta y la curva de demanda. Para resumir un poco los mecanismos y cómo estudiar estas dos filminas y todo este tema en general. ¿Pero alguna pregunta? Y si no, pasamos a la última parte, que van a ser ahora los precios máximos. Si alguno para la pregunta quiere hacerla de forma oral, dígame por acá o desmutéese. Martín, si querés desmutearte la pregunta, por ahí es más fácil que escribirla, entiendo que a veces te complica. Hola, profe. Sí. Buen día. Te ¿Quieres hago hablar? una pregunta. Luciana San Martín. Bien. ¿Podés repetir lo de que parto de un precio de mercado y establezco lo del precio mínimo? Sí. Lo que acabaste de decir, Sí. por favor. Gracias. Lo que quiero decir es que yo parto de un punto como M en el grafiquito, si ustedes miran, donde en ese punto la oferta y la demanda son iguales. Es decir, no tengo mayor oferta que demanda, son exactamente iguales. En un punto como M sucede que al precio, que es W de mercado en este caso, al precio que se estén transando la oferta y la demanda de trabajo, las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas son exactamente iguales. Estando en este punto, es que el Estado dice, ese precio de mercado me parece muy bajo. Entonces voy a fijar que haya un salario más alto. No quiero dejar que las relaciones laborales estén a este precio. No quiero dejar que el salario de mercado esté tan bajo. Que si bien es bajo, pero es el que me vacía el mercado, en el cual oferta y demanda son iguales. Entonces el Estado dice, no, pongamos un salario más alto. Cuando pone el salario más alto, que es obligatorio y lo pone por ley, naturalmente voy a tener una oferta que sobre la oferta se va a desplazar, sobre la curva, va a haber un movimiento sobre la curva de oferta, la gente va a ofrecer más su trabajo porque el precio es más alto, es decir, el salario es más atractivo, y por el lado de la demanda voy a tener un desplazamiento, un movimiento sobre la curva de demanda de menores cantidades. Ahora es más caro contratar, entonces quiero contratar menos gente. Esto en el gráfico, como se ve, del punto M, la oferta que se mueve sobre la curva OO, va a ir a un punto como LF, que es el punto para ese salario mínimo dado, las cantidades que está dispuesto a ofrecer, y para la demanda va a ir a un punto como E, que sería para este salario mínimo, las cantidades que están dispuestos a ofrecer. Esta diferencia entre la curva de oferta y la demanda para este precio es lo que sería el exceso de oferta. ¿Qué es eso? El desempleo. ¿De qué depende esta brecha que se hace, este desempleo? El desempleo es gente que quiere trabajar y la demanda no la contrata. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto. Eso va a depender de las elasticidades. Cuanto más elásticas sean las curvas, esta brecha se hace más grande. Lo podemos pensar gráficamente, como ya vimos. Mayor elasticidad va a hacer que sean más aplanadas. Y mayor inelasticidad, cuando son más inelásticas las curvas, menor elasticidad, las curvas son más empinadas de alguna forma, entonces podríamos ver que esa brecha se va achicando. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Recordemos el concepto de elasticidad, que es cuánto cambian las cantidades proporcionalmente ante un cambio en los precios. Entonces, yo pongo un precio regulado, un precio mínimo, muy alto, o no importa, pongo un precio más alto. Si las curvas son muy elásticas, quiere decir que reaccionan mucho. Entonces las distorsiones van a ser más grandes. Si las curvas fuesen poco elásticas, quiere decir que reaccionan poco. Entonces esa brecha va a ser mucho más pequeña. La pregunta de Franco la vemos ahora. Ahí me pregunta Martín, pero la vemos en las dos filminas que vienen, que son las de precios máximos. ¿Ok?
¿Quedó claro ahí, Luciana, creo que me habías preguntado? Sí, ahí está, muchas gracias. De nada. Muteate de vuelta si podés. Bueno, y ahora vamos a explicar lo que son los precios máximos, que esto va a referir en gran parte a lo que era la pregunta de Franco, que hablaba de los problemas de desabastecimiento y él después hacía una vuelta de tuerca más en un contexto inflacionario. Como les comentaba, a los fines de esta clase lo podemos discutir, pero no va a cambiar el concepto ni lo que tenemos que llevarnos de esta clase. Precios máximos. Precios máximos del lado de la oferta, estamos hablando, y esto en general lo podríamos ver con ciertos precios que se regulan. El precio del combustible es bastante común, que por un motivo u otro, no es bastante común que se regule, pero no es en todos los países, pero es de lo más común. O sea, si se regula algo, es uno de los primeros precios que se regula en general, el precio de la energía y en particular el precio del combustible. ¿Cómo operaría esto? Bueno, se fija un determinado precio máximo por debajo del precio de mercado. Cuando yo fijo un precio máximo, obviamente que es porque está por debajo del equilibrio de mercado. Si el precio máximo estuviese por encima del precio de mercado, no tiene sentido, porque ya más que el precio de mercado, salvo que yo dé un incentivo artificial, los precios no van a ir por encima de ese mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Aquí en el gráfico habla de galones por dólar, pero en la vida nuestra es lo mismo, que sea pesos por litro de nafta, es exactamente lo mismo. La cuestión es que tenemos un precio y unas cantidades en el gráfico. Naturalmente, entonces yo parto de un punto como E, vamos a aplicar la misma lógica del caso anterior con precios mínimos, en los cuales, como eran precios mínimos, estaban por encima del precio de mercado. Aquí, como son precios máximos, es decir, le quiero poner un techo, van a ser por debajo del precio de mercado. Entonces ahora, en un punto como E, que es el equilibrio de mercado, ¿qué pasa en un punto como E? La oferta, que es la curva O', y la demanda, que es la curva DD, se van a igualar, se van a estar vaciando. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, es esperable que si yo ahora fijo a partir del equilibrio de mercado, pongo un precio de 2, acá este no está marcado en el gráfico, pero acá supongamos que hay un precio de mercado que es de 3 pesos, por lo que sea, 3 dólares por galón de nafta sería en realidad esto, ponemos un precio más bajo, un precio de 2. Naturalmente, y en línea con lo que hablábamos recién, similar, cuando yo cambio los precios, me voy a mover sobre las curvas, no se desplazan, aclaro por cuarta vez, sobre, no se desplazan porque se mueven solo los precios. La curva de demanda, obviamente que va a demandar más. Si a mí artificialmente me dicen que la nafta, que hoy por hoy, no sé, el litro está a 60 mangos, el litro, una cosa así, 60 y pico mangos, te digo, bueno, vas a pagar la nafta 40 pesos el litro. Y yo voy a demandar más nafta, ¿no? Porque me la están, no te digo que regalando, pero está muy barata. Del mismo modo, la oferta se va a contraer. La oferta OO ahora viene un punto como J. Entonces va a decir, mirá, si me pagás poco, yo produzco menos, vendo menos, o sea, desde bombear menos en el pozo petrolero hasta refinar menos, hasta terminar vendiendo menos. ¿Por qué? Porque es menos negocio esto, no me conviene estar bombeando nafta por tan poco dinero. Lo que va a generar esto, entonces, es una brecha en la cual, de vuelta, ahora lo que hay, si bien en el caso anterior había un exceso de oferta, ahora hay un exceso de demanda. Cuando yo pongo un precio mínimo, hay un exceso de oferta, porque a los oferentes les gusta vender ese precio artificial. Ahora que lo que pongo es un precio máximo, este precio lo estoy bajando del de mercado. Entonces, como los precios son artificialmente bajos, ahora es la demanda la que quiere demandar más cantidades y la oferta quiere ofrecer menos cantidades. Entonces, ahora lo que tengo es un exceso de demanda. Esto no es ni más ni menos, lo hemos visto en alguna clase pasada, que está marcando que hay escasez en el mercado. ¿Okay? La oferta es escasa. La oferta se viene un punto, arrancamos un punto como E, artificialmente bajamos los precios, la demanda se vino acá, la oferta se vino un punto como J, entonces naturalmente todo este segmento fucsia que estoy marcando con el cursor, todo este segmento es un exceso de oferta. Es un exceso de demanda, digo. Hay una escasez de oferta y un exceso de demanda. Es lo mismo. Es decir, la demanda quiere comprar cantidades hasta un punto como K y la oferta solamente ofrece hasta un punto como J. ¿Ok?
Esto va en línea con lo que decía Franco, de que hay desabastecimiento porque termina incentivo para el productor. Claramente lo que estamos viendo es eso. Cuando yo al productor le digo, mira, tenés que vender sí o sí a este precio, la cantidad ofrecida se va a reducir. La cantidad comprada va a aumentar. ¿Ok? Y los incentivos son bien negativos. Como pasa con todo ahora, sí, pasa con todo ahora, y a ver, ahora lo tenemos generalizado para todos los bienes, quizás es un poco más complejo, pero hay algún caso que es un poco más sencillo de entenderlo esto pensando para un bien aislado. Ustedes son jóvenes, pero hace no tantos años, aquí lo que tuvimos fue, si alguno tiene, la familia se dedica a la producción agropecuaria, a la producción de animales, de ganado, durante mucho tiempo hemos tenido regulaciones en los precios en el mercado de carne. No sé si alguno está al tanto de esto, pero alguno por ahí sí. Hemos tenido durante varios años, en algún momento, no sé, 2010 y 2015 más o menos, hemos tenido distintos momentos, distintos periodos, pero han habido restricciones a los precios de la carne. ¿Qué es lo que eso genera cuando hemos tenido esas restricciones? Las restricciones en el precio de la carne, artificialmente la carne es bien baja. ¿Qué pasó? En el corto plazo, obviamente que la oferta de ganado en el mercado local es inelástica. Entonces, las cantidades estaban dadas. La gente básicamente, la oferta, vendía a precios muy baratos y la demanda consumía como loca, obviamente porque la carne era muy barata. En el largo plazo, la curva de oferta, como vimos, es más elástica. Las decisiones en el muy corto plazo son más difíciles, pero a largo plazo se va adaptando. En el largo plazo, la oferta de carne se fue contrayendo. De hecho, la producción de ganado en Argentina se contrajo mucho durante esos años que yo les estoy mencionando. Y la cantidad de oferta y la cantidad de demanda estuvo artificialmente alta, porque era muy barato comprar carne, comparado a otros bienes, comparado a comprar salmón, por ejemplo, comprar, no sé, lo que sea, pasta. Entonces, en ese contexto lo que se generó fue escasez de oferta. Naturalmente, uno no dio los incentivos correctos para la cantidad que había la gente, lo que quería demandar la gente, y lo que terminó generando fue escasez. ¿Qué es esa escasez? Bueno, una producción muy reducida de carne con respecto a la demanda que había. Ese es un caso, y tenemos varios casos más en la historia. Hoy por hoy, obviamente que va a pasar un poco de eso. Si uno es una situación de crisis, entonces tampoco es que es tan fácil evaluarlo. Hay un montón de otras cosas en juego, entonces tampoco hagamos un análisis tan liviano por ahí de temas tan sensibles y que tienen otros condimentos económicos más complejos y que no vienen a los fines de esta clase a analizarlo. Pero alguna idea nos puede dar lo que pasa hoy en día con las limitaciones a los precios de la oferta. Obviamente, cuanto yo más barato quiero que sean las cosas, menor es el incentivo a la oferta, es más complicado que la oferta reaccione. También por otro lado, yo quiero que todo el mundo pueda comprar alcohol en gel, ¿no? No quiero limitárselo porque es bien importante, pero bueno, alguna idea nos da esto. Naturalmente, como yo le decía recién, dependiendo de las elasticidades de la curva de oferta y demanda, es que esta escasez se va a hacer presente. Como yo les contaba, en el mercado de la carne, con estos precios máximos, en el corto plazo la oferta de carne era bastante inelástica. Entonces las distorsiones eran menores. La escasez era menor. Ahora, en el largo plazo, simplemente cuando llega la nueva etapa de producción, el nuevo ciclo de producción de carne, básicamente se produce menos vacas, se liquida, se faena el ganado disponible, entonces la oferta se va contrayendo. De vuelta, la elasticidad en el largo plazo, al hacerse cada vez más elástico, esta escasez se hace más presente. En el mercado de la nafta, acá que tenemos el ejemplo sobre el cual construye las filminas y demás, obviamente que surgen colas y hay gente dispuesta a pagar más. Yo me fui un poco me fui con el ejemplo de la carne, pero para seguir con este ejemplo acá. En el grafiquito teníamos de vuelta, en este caso en el cual hablamos de el precio de la nafta que estaba a un determinado precio de $3 por galón, lo bajamos artificialmente a $2 y la gente demandaba una cantidad como en K, la oferta estaba en J, entonces genera esta escasez. Obviamente que surgen colas y hay gente dispuesta a pagar más. Si miramos para estas cantidades, y marco con el cursor, la línea punteada, las cantidades que se corresponden con J, que sería esta cantidad es R,
en el eje de las X, en el eje de las cantidades, la demanda para unas cantidades tan bajitas estaría dispuesta a pagar hasta aquí arriba, hasta $5 por galón. Es decir, si hubiese tan poca nafta disponible en el mercado, la gente podría pagar mucho más. Y la oferta estaría dispuesta a vender a este precio, obviamente. Pero sin embargo no puede hacerlo. Puede ser que esto genere, en algún caso, mercado negro de nafta o mercado negro de algún bien, que es lo que termina pasando. Por eso es que están los controles y se cierran comercios, porque naturalmente ahora, hoy en día, mirando las restricciones a los precios, hace que los precios oficiales tienen que estar bajos. Sin embargo, yo los podría subir bastante más de lo normal, porque están escaseando los bienes, y la gente estaría dispuesta a pagarlos. Por eso es que hoy por hoy tenemos los comandos, los patrullas, no sé los grupos, cómo llamarlo, de precios cuidados, que hacen el control para que los precios no se vayan por las nubes y la gente pueda adquirirlos. Naturalmente, cuando uno tiene estas restricciones en los precios, es bastante más factible que surjan efectos de mercado negro, lo que se llama, o por lo menos de precios que están por encima de la regulación. Porque la gente está muy dispuesta, ante semejante contracción de las cantidades, la demanda está dispuesta a pagar, por poquitas cantidades, va a estar dispuesta a pagar precios muy altos. Entonces hay un margen enorme entre lo que se podría llegar a cobrar y lo que de forma regulada se fije el precio. Por esto es que aparecen obviamente estos grupos de control para evitar estas desviaciones del precio regulados. Acá me preguntan, Martín pregunta, si sabemos que esto de los precios cuidados no va a funcionar, ¿por qué se sigue haciendo? A ver, de vuelta como yo les contaba, y para no ser tan livianos, hay otros factores que los van a ver en finanzas públicas 1, por decirlo, y en microeconomía, entonces tampoco me quiero adelantar, pero a ver, no es que vayan, en el corto plazo esto funciona por lo siguiente. ¿O cuál es el problema? Lo que decimos es que también la oferta en el corto y el largo plazo tiene distinta elasticidad. Entonces también si yo esto sé que va a ser por un periodo corto de tiempo, y en realidad yo tengo un interés muy fuerte porque la gente pueda consumirlo, porque en realidad estoy regulando alimentos, medicamentos, disponibilidad de material de higiene, que es tan importante en este contexto, puede ser que valga más la pena contener los precios, porque esto va a ser por un poco tiempo, y porque además en el corto plazo ni la oferta ni la demanda va a variar tanto. ¿Se entiende? Tampoco hay que pensar que estas reducciones o estos efectos de controlar precios por una pandemia, esto es de largo plazo. Sí es mucho más complicado cuando yo pretendo regular en etapas normales. El precio de la carne, voy a dañar mucho la oferta. Ahora, el precio de la carne digo en tiempos normales, como el ejemplo que yo les contaba. Ahora, en el contexto de una pandemia, los efectos son de corto plazo, entonces tampoco es tan obvio que estas distorsiones no sean fáciles, primero de controlar por un corto periodo de tiempo, y que además uno tenga semejantes elasticidades, ¿no? Entonces que uno tenga semejante desabastecimiento por poner un precio máximo. Porque en última instancia mi problema es que yo voy a tener desabastecimiento porque la oferta se va a contraer. Si yo estoy pensando cosas de muy corto plazo por una emergencia, obviamente que la curva de oferta es más inelástica. De vuelta, son razonamientos, se van haciendo un poco más complejos, pero bueno, ustedes plantean las preguntas, entonces tratamos de encuadrarlo dentro de este enfoque. Pero no es tan sencillo, obviamente, traducir la realidad a este gráfico sin pedirle que tenga algún grado de abstracción. Acá Franco responde, algunas empresas, por más que no les sea rentable participar del programa, ven esto como una forma de llegar a hogares, con productos más baratos, publicidad bajo costo de cierto punto, bueno, y ya tiene lógica económica todo, pero escapa a los fines de la clase, entonces está muy bien, pero bueno, ese comentario. Ya hay forma de encuadrarlo económicamente, pero no con el material que tenemos en esta clase. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es importante que esto lo pensemos con cualquier otro bien. Acá el caso de la nafta, lo dije, y usé un montón de veces, un montón de tiempo el caso de la carne, pero esto en realidad aplica para cualquier otro tipo de bienes. ¿Por qué? Porque los bienes son siempre escasos. Entonces esto es algo importante que lo sepamos. Los bienes siempre son escasos. ¿Alguna pregunta? Esta es la última filmina de la clase, así que alguna pregunta sobre el contenido entero de la clase que me quieran hacer.
ordenadamente, pero si quieren ponerse con el parlante, con el micrófono, que es más sencillo por ahí para hacer algunas consultas, siéntanse libres de hacerlo ya en esta parte de la clase. Les aprovecho para decir que hoy está el test de lectura, entre las 6 y las 8 tienen abierto, eso tienen 40 minutos. Háganlo, que es importante. Comentario al margen, y acá sé que me van a preguntar sobre el parcial. Estuvimos hablando con el titular de la cátedra y estamos viendo al final qué vamos a hacer con eso. Por eso es más relevante aún el test de lectura, porque el test de lectura nos da una herramienta más de evaluación, siendo que el parcial veremos de qué forma los tomamos. Ahí seguramente hagamos algo común toda la comisión, toda la cátedra. Acá pregunta Ale Galarza, ¿se va a suspender hasta junio? Asumo estás preguntando por las clases. No te lo sé decir de vuelta, y quizás en todas estas cuestiones, al final las decisiones van a ser más centralizadas de lo que yo por ahí pensaba. Entonces aquí sobre esto es muy importante lo que opine el titular de la cátedra y lo que opine la facultad, entonces no te lo puedo garantizar. Ale Galarza, te pido disculpas, yo tiendo a pensar de que las clases sí van a estar suspendidas por algún tiempo más, es probable que todo el cuatrimestre, pero no te lo sé, no te lo puedo confirmar ni siquiera. Consulta, Profe, preguntas. Sí. ¿Quién está hablando ahí? hace un par, yo, Martín. Yo, Martín. No sé, no sé si te acordás de mí que nos quedamos hablando Sí, una sí, clase. sí, me acuerdo. Bueno, te quería hacer una pregunta que me quedó ahí medio picando de las primeras clases. ¿Te acordás que hablamos del consumo? Que nosotros vamos consumiendo día a día, y yo ese día justo te pregunté como por qué en la Argentina, digamos, dice que hay que consumir para producir más. Y bueno, y uno de esos días, una filmina, era qué pasaba si no consumimos hasta dentro de 3 años. Y era como que iba a crecer la economía, algo así era la filmina. No, ¿Puede ser? en realidad eso era con la frontera de posibilidades de producción, no era si no consumíamos. En realidad quería decir, esa filmina lo que te decía era, todo lo que yo produzco, o bien lo consumo, todo el ingreso que tengo disponible, o bien lo consumo, o bien lo utilizo para invertir. ¿Se entiende? Es decir, entonces si esta economía genera 100 pesos, voy a hacer una reducción sencilla, puedo decidir, consumo el 100%, entonces el año que viene, cuando vuelva a tener ingreso, ¿cuánto? 100 pesos todos los años. O bien puede ser que esta economía diga, mira, consumo 50 pesos y los otros 50 pesos los reinvierto. Como yo reinvierto, invertir aumenta mi capacidad de producción futura y mis ingresos futuros. Entonces eso era, no era que no consumo nada ahora, sino que era, obviamente que hay como algún tipo sería de frazada corta, en la cual yo lo que digo es, si yo resigno algo de consumo hoy, que quizás obviamente me va a afectar mi calidad de vida en el corto plazo, negativamente, pero sin embargo yo eso que no consumo hoy lo invierto, me va a generar mayor crecimiento en el largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, O sea, no es que yo dejo de consumir y por arte de magia, en realidad es que lo que yo no consumo lo invierto. Entonces, obviamente que invertir me aumenta el crecimiento futuro, y cuando yo tengo más ingresos en el futuro, puedo consumir incluso más. Entonces, los 100 pesos de este periodo, yo digo consumo 50, reinvierto 50. Entonces el periodo que viene, periodos en realidad por ahí dentro de 3 años, como decía, dentro de 3 años, entonces en vez de tener 100 pesos de ingreso de vuelta, por ahí tengo 200 pesos de ingreso. Entonces dentro de 3 años, ahora lo que puedo decir es, en vez de consumir 100, consumo 150 y vuelvo a invertir 50. Entonces, la lógica de la FPP, en ese caso, era, la voy expandiendo si yo resigno lo consumir ahora y voy invirtiendo. bueno, pero el precio subiría en el presente, digamos. ¿El precio de qué? Supongamos que nosotros, no sé, consumimos menos carne para en un futuro tener mayor producción, digamos. Sí. ¿El precio de la carne hoy en día subiría o no? A ver, acá estamos, es bastante complejo y hay un montón de factores que estarían interactuando al mismo tiempo. El precio de la carne, si estoy bajando la demanda, el precio cae. Cuando la demanda baja, el precio cae. Porque si vos mirás un gráfico de oferta y de demanda, fíjate lo que me está diciendo es,
cambiar las cantidades porque cambiar algún tipo de patrón de consumo, eso es un desplazamiento de la curva de demanda. La curva de demanda se te está desplazando hacia la izquierda. Si estamos mirando el último gráfico, por ejemplo, esto que tenés una oferta y una demanda, ahí podés pensar lo que es el grafiquito. Lo que está diciendo es la demanda cae. No obstante, estamos como juntando temas y es bastante más complejo. Es bastante complejo mezclar lo del FPP con esto. Pero en cualquier caso bajaría el precio, con lo que está diciendo vos. ¿Por qué? Porque hay menos demanda, básicamente. Es como que ahora la gente compra menos. Y pero entonces, ¿por qué no se hace, profe? ¿Qué cosa? Y de consumir menos, si no tendría ninguna Es que, revolución social en la gente. es que sí, porque vos cuando consumís menos, tiene efectos sobre el bienestar de la gente. Esto lo vamos a ver cuando veamos cuentas nacionales, en un par de clases, cuando veamos la parte de macroeconomía, lo vamos a ver. Pero obviamente consumir menos del Estado, lo vamos a ver, así que no me quiero mezclar con temas que ya van a venir más adelante, pero obviamente que afecta a la calidad de la vida de la gente. ¿Qué querría Por decir ejemplo, consumir menos como una decisión? Por ejemplo, sería que el Estado, por ejemplo, pague menos subsidios a la electricidad que podemos tener o al transporte. Consumir menos querría decir de alguna forma que te limite, que aumente el ahorro forzosamente de la economía, que gaste menos. Entonces, no lo vamos a ver en estas clases, no me quiero adelantar, pero tiene un costo porque consumir menos hoy implica que tu calidad de vida en el corto plazo es un poquito peor. ¿Se entiende? Como vos, lo mismo que en tu casa, ese ejemplo de la casa propia no es el mejor ejemplo siempre, pero acá nos tomamos la licencia de poderlo utilizar. Vos para tener más ingresos mañana tenés que invertir, tenés que consumir menos hoy. Consumir menos hoy, obviamente que tu vida se empeora. ¿Por qué? Porque tenés menos plata para ir al cine, para ir a comer a un restaurante, para comprarte la ropa que te gusta. Pero bueno, pero lo invertiste en poner en una inversión. Entonces, bueno, tiene un esfuerzo presente a cambio de un beneficio futuro. Entonces, por eso es que esa definición no se toma siempre, porque hay un costo asociado. El costo asociado es en el corto plazo y el beneficio es en el largo plazo. Entonces, es difícil eso. Hay ciertos países que lo incentivan un poquito más y otros que lo incentivan un poco menos. ¿Está claro? sí, sí. Franco acá me pregunta, ¿cuál es el parámetro que bueno, Ale Galarza, el parcial. Te digo, lo del parcial lo estamos viendo en estos días. Así que lo está definiendo, la verdad, ayer el titular de la cátedra me decía que lo está definiendo con secretaría académica y demás. Así que eso escapa un poco a lo que yo pueda determinar. Franco pregunta, ¿cuál es el parámetro que utiliza el Estado para determinar si el valor de un bien es alto? Eso no le queda claro a nadie, Franco. Con eso no te puedo dar una respuesta. No. Los precios mínimos, a ver, los precios mínimos y máximos, por definición, son precios discrecionales. Son precios que se regulan y se ponen. No existe una regla única. Por lo general, la discusión, cuando uno mira, a ver, por ejemplo, para un precio mínimo o máximo, para el salario mínimo se utiliza lo que es el salario mínimo vital y móvil. La justificación suele ser mínimo vital. Entonces, por lo general, para un precio mínimo, cuando se refiere a salarios, será cuál es el salario que más o menos a la gente le permite subsistir con cierto nivel con cierta capacidad de acceder a ciertos bienes. Entonces, bueno, eso sería la definición para un precio mínimo. Para un precio máximo me cuesta más encontrar cuál sería la justificación y muchas veces simplemente porque es caro. Entonces, bueno, no hay una fórmula matemática o científica para definirlo, ¿no? La verdad es que hoy por hoy, por ejemplo, algo que tiene mucha lógica, controlar el precio de ciertos medicamentos o de ciertos bienes, porque hay una emergencia. No está tampoco tan claro por qué motivo el alcohol en gel tendría que valer, no sé, 50 pesos o 100 pesos o lo que sea el precio máximo. Eso no existe. No hay una fórmula precisa para definir eso, porque de hecho entre distintos países no se van a poner de acuerdo entre lo que hace uno y otro. Así que eso no te queda claro, pero a mí tampoco. Luciana San Martín. Profe, entonces la consecuencia de invertir sería un costo a corto plazo y un beneficio a largo plazo. Sí, exactamente. Sí, Luciana. Es así. Profe, ¿y por qué en la Argentina eso no se hace? Es como que va en contra de todo lo que hacen los grandes países del mundo.
de vuelta lo vamos a ver en las próximas clases, pero son decisiones que toma acá. A ver, como acá en línea con lo que decía Luciana, obviamente que son decisiones que implican algún tipo de costo en el corto plazo por un beneficio en el largo plazo. Evidentemente, por algún motivo, los encargados de tomar decisiones evalúan que ese costo de corto plazo es muy alto con respecto a los beneficios que dan en largo plazo. No es mucho más ni mucho menos que eso. Hay cuestiones idiosincráticas, cuestiones culturales, cuestiones de lo que se llama de vuelta. Hay toda una carrera de economía, maestría y doctorado para ver en detalle estas cuestiones, entonces tampoco nos apresuremos por encontrar la explicación dentro de las herramientas que tenemos en este curso para estos problemas tan complejos. Pero hay cuestiones de lo que se llama política económica, hay ciertos determinantes de presiones y demás, por los cuales puede ser que aquellos que están encargados de decidir les parezca que es demasiado alto el costo de corto plazo para un beneficio de largo. Cierta miopía, el descuento de cuánto se valora el largo plazo con respecto al corto plazo, tiene que ver con esto. De vuelta, y esto entra dentro del enfoque de lo que es la economía normativa. No hay tampoco una forma exacta para decir lo mejor para todos es hacer esto en el corto y esto en el largo. No hay una fórmula matemática que nos diga por qué tendríamos que valorar tanto más el corto o el largo plazo. Da para un montón de debate y para un montón de cuestiones, de charlas súper interesantes, pero no me quiero ir de la clase. Encantado cuando nos reencontremos. Si quieren algún día después de clase podemos charlarlo, pero no me quiero ir del enfoque y de las herramientas que estamos dando acá. ¿Alguna consulta más? Recuerden el trabajo práctico, de vuelta, que no tiene penalidad no entregarlo, ni tampoco entregarlo mal. Pueden tener sus errores y está perfecto, pero suma obviamente más allá de su concepto, para prepararse para el parcial y demás, sea en el formato que lo tomemos. Sobre el tema no, como me dice Martín, claro. Sí. Para charlar de economía es un buen momento, de vuelta, no nos preocupemos por tratar de entender todo, pero está lleno de charlas, de webinars, de Zooms abiertos, como este Zoom, pero abierto y bastante más interesantes, de gente bien interesante debatiendo el tema del COVID, pero debatiendo la macroeconomía mundial, y está muy bueno, es un momento súper estimulante para escuchar, no nos atosiguemos por tratar de entender todo, porque a veces es complejo, pero aprovechemos la oportunidad. Si estamos en casa, en vez de jugar a PlayStation todo el día, o de reventar Netflix hasta quedarnos sin series, está bueno aprovechar el envión que hay y todo el estímulo que tienen para estudiar o para aprender de economía. ¿Para hablar sobre esta unidad? Sí, siempre hay los prácticos, yo los tengo dados y siempre vamos cubriendo los temas. Sí. Profe. Sí, Bautista Menay, ¿me está hablando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Yo sabes que el otro día vi una noticia de Paul Romer, que es un Nobel de Economía, sí. Que había dicho que, pues, dijiste el tema de las charlas económicas que hoy en día presente, los debates y todo eso, que decía, nos sale mejor producir en masa artículos para prevenir el COVID antes que destruir la economía o descuidar la economía, algo así decía. Ajá, sí, lo vi la nota. No, nada, re interesante el debate que se está dando ahora. Sí. Re interesante el debate que se está dando ahora. Sí, es súper interesante, y a ver, lo que está bueno esto de entender, a mí lo que me gustaría, por ejemplo, una de las lecciones que nos tenemos que llevar acá, es la economía siempre, como yo les dije, hay escasez. Entonces, y administrar la escasez quiere decir tomar decisiones. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera o segunda clase de que hay decisiones que no son del todo cómodas para ver cómo lográbamos el desarrollo económico? Que en última instancia era ver cómo vivíamos todos lo mejor posible. Esa búsqueda del desarrollo económico y de vivir todo lo mejor posible, obviamente que tiene un montón de decisiones incómodas porque estamos siempre operando con escasez. No hay todo de todo el tiempo. Entonces tenemos que tomar decisiones que no son muy alegres, que no son felices, porque no nos sobran los recursos. Bueno, en esta situación se ve muy fuerte. Cualquier decisión que se esté tomando, debatiendo, más allá del juicio de valor, y que tampoco los economistas tenemos por qué saber de sanidad o de temas súper complejos, el enfoque que sí aportan, creo yo, del debate económico es entender que no se puede todo el tiempo. De hecho,
es irreal y poco sincero con nosotros mismos asumir que se puede hacer todo. Entonces, entender estas limitaciones, esta escasez que está presente y que toda decisión que tomemos va a estar en tensión con otras cosas que no hagamos, que hay un costo de oportunidad, todo lo que hacemos tiene un costo de oportunidad. A mí es muy importante, por ejemplo, para aprender el concepto de costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad por ejemplo, de tener el aislamiento total como estamos practicando en Argentina? A ver si se anima alguno acá, aprovechemos esta parte de la clase. ¿Alguno se anima a decir cuál sería el costo de oportunidad del aislamiento total que tenemos en Argentina? ¿Puede ser la reducción ¿Quién de habla la ahí? demanda? ¿Quién habla ahí? Luciana, San Martín. Luciana San Martín, a ver, Sí, decime. puede ser Entonces. la reducción de la demanda de algunos productos o de la gran mayoría. Por Sí. ejemplo, los artículos de librería Ujú. o, no sé, fotocopias, Podríamos como está decirlo para entonces, la educación. ¿Eh? para poner un poco más amplio, todo el parate que hay en la economía es el costo de oportunidad que tenemos. ¿Ok? El costo que Profe, tenemos de enfrentar, tenemos todo un costo directo de esto, que es de la pandemia, bueno, que es un montón de gastos que hay que hacer porque hay que hacer, un montón de cuestiones, pero hay todo un costo de oportunidad que tiene que ver, como bien dice Luciana San Martín, todas las otras actividades que se ven afectadas. Artículo de librería, la educación, etc. Por ejemplo, que ustedes tengan que tomar clases virtuales, que todos sabemos que no es el mejor mecanismo pedagógico para aprender, obviamente que es parte del costo de oportunidad que estamos enfrentando. Entonces, esto es lo que está bueno. No es porque tengamos la respuesta desde la economía para todo, pero sí nos sirve para tener un enfoque y para entender las tensiones que hay. Aquí tenemos, bueno, la escasez, ¿cómo aplica esto? Uno no puede al mismo tiempo, la escasez entendida como un concepto más abstracto, no es simplemente que tengo 2 peras y no tengo 3. Esto también refleja la escasez. Yo no puedo al mismo tiempo hacer aislamiento y al mismo tiempo sostener la educación con la calidad y la cantidad que yo quisiera. Simplemente no se puede. Entonces ahí tengo un costo de ¿Profe? oportunidad. Ah, Por ejemplo, y perdón. ustedes tenemos esta clase virtual, pero piensen en los chicos de escuelas primarias, o si no tienen acceso al celular y demás, que directamente no pueden tener una clase ni virtual ni hacer preguntas. Entonces, bueno, eso es importante para entender el concepto de costo de oportunidad y cómo la escasez aplica muy fuerte aquí. La escasez no entendido como de vuelta. Tengo 2 y me falta la tercera pera. Sino aquí, yo tomo una decisión, hay un costo de oportunidad de todo lo que me pierdo. Y obviamente eso parte de la escasez, de que todo no se puede al mismo tiempo. profe, Sí, ¿quién habla? Martín de nuevo. Sí. Y el costo de oportunidad que tenemos acá en Argentina, ponele, es mucho más grande que en otros países, porque, por ejemplo, acá hay una crisis, ponele, como que es la pandemia, y nos afecta, ponele, 300 veces más que en otros países que está mejor económicamente, ¿no? O sea, es como que el costo de oportunidad no es una sola cosa. Yo creo que es en todo, porque, por ejemplo, una pyme que está parada, un monotributista, ponele, sigue pagando impuestos cuando no produce, que está en cuarentena. Sí, a ver, pero tratemos de pensarlo más económicamente, ¿qué es lo que nos afecta? A ver, ¿qué cosas no se pueden hacer ante una crisis, ante esta pandemia, ante esta restricción que tenemos? ¿Qué cosas son las que no se pueden hacer? Bueno, como decía Luciana, hay un montón de actividades que no podemos llevar a cabo. Naturalmente, entonces, el costo de oportunidad va a variar de acuerdo a cuánto tengamos que limitar las otras actividades, por caso, si queremos pensar. La educación. Nosotros, mal o bien, tenemos estas clases virtuales, tenemos el AU24, tenemos toda una estructura que la universidad, la facultad de económicas en particular, yo no sé si tienen amigos en otras facultades, si tienen toda esta disponibilidad de herramientas. Esto es un lujo casi que tenemos. Entonces, dentro de todo, nuestro costo de oportunidad en términos educativos, si bien es alto, no es tan alto como si no tuviésemos todo esto. Entonces, para decir, nos pega muy fuerte, bueno, depende en qué. Yo me imagino que hay ciertos países con más limitaciones que les pega más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad de aislarse es directamente, no hay clases. En términos después, sí, puede ser que al no tener un sistema de logístico al estilo Amazon tan desarrollado para distribuir bienes, es probable que la compra, el comercio de un montón de bienes se vea mucho más afectado. Pero bueno, más afectado se ve quizás en otro país donde incluso está más limitado, o si uno está en una zona que está más aislada todavía, donde se cortan más transportes de larga distancia. A ver, de nuevo, tratemos de pensar económicamente,
cuando pensamos en el costo de oportunidad, porque si no, siempre, bueno, como somos un poco más pobres que los más ricos, siempre todo es peor, pero pensémoslo económicamente. Costo de oportunidad quiere decir todas aquellas cosas que yo me pierdo de hacer por hacer otra, una alternativa. Entonces pensemos esas cosas que se nos limitan ante la crisis, cuáles son y económicamente cuál es la explicación. Bueno, hay ciertos recursos que yo no tengo disponibles, obviamente, entonces cuando no tengo disponibles ciertos recursos o ciertas capacidades, destruyo más actividad económica. ¿Por qué? Porque no puedo sustituirla. No tengo una forma más barata de compensarla o con alguna cosa que la pueda sustituir. De vuelta, y acá entra el concepto de elasticidad, si queremos pensar. Nuestra elasticidad ante... ¿Qué capacidad tenemos de sustituir una clase presencial? Bueno, hacemos esto. Ahora, hay ciertas cosas que no podemos. Son un montón de conceptos, y de vuelta, y para analizarlo dentro de un enfoque económico, va a requerir quizá de un conocimiento que no se presionen en primer año por tener todas las herramientas y entender las respuestas a todo, pero sí la economía, dentro de todo, y lo que podamos ir entendiendo, nos va a dar todo un enfoque que nos va a permitir entender un montón de los problemas de una forma ordenada y entendiendo dónde van apareciendo ciertos problemas, que si no uno está muy sesgado, ¿no? Decir las cuestiones de la salud está siempre primero. Bueno, ojo, hay que entender, la salud está primero, pero hasta cierto punto. Hay que entender qué costo de oportunidad tengo. La salud está primero, yo la gente la encierro, pero si tengo capacidad de que todos coman, porque yo tengo el costo de oportunidad de que estén todos encerrados, pero la gente no come, ojo que no es lo mismo. Yo me imagino que yo en Dinamarca los encierro a todos en las casas y todo el mundo va a comer. No hablemos de Argentina, pero yo me imagino que si toda la gente en Haití la encierro en la casa, la gente no va a comer. Entonces no es tan obvio que el costo de oportunidad sea el mismo en un caso y en el otro. Tampoco es tan obvio que el beneficio de aislar a la gente en Dinamarca sea lo mismo que en Haití, porque en Dinamarca probablemente tenga una persona por habitación, y en Haití va a estar la gente mucho más hacinada en otras condiciones habitacionales. Entonces, entender los costos de oportunidad que uno tiene es bien importante para entender que no todas las decisiones están en el mismo contexto de escasez, ¿no? No es sencillo de vuelta, no tenemos herramientas para todos dentro de la economía, y mucho menos presionense ustedes que están en primer año. Pero sí está bueno tratar de entender que ya conceptos que vimos en un mes de clase nomás, concepto de escasez, concepto de incentivos, concepto de elasticidades, todo eso, concepto de costo de oportunidad, sumamente relevante, porque le digo, en ninguna materia de la carrera van a tener la densidad de conceptos que tienen ahora. Parecen uno por clase, lo que sea, sumamente relevantes, y no tienen reemplazo. Lo podemos ver aplicado en tiempo real, eso está buenísimo, aprovechen la oportunidad. ¿Qué libro de economía me recomendás para leer en tiempo libre? Me dice Martín, y depende, después si querés mandame un email de un poco historia o de qué, por ahí para orientar. Profe, te hago una pregunta. ¿Quién habla? Luciana San Martín de nuevo. Em, La otra vez escuché una noticia que había aumentado la demanda o sea, la plataforma de Netflix estaba saturada. Sí. ¿Eso es un costo de oportunidad también del aislamiento o nada que ver? No, eso en realidad es, si queremos pensarlo dentro de la sustitución, ¿de qué dependía de que la elasticidad de muchos bienes, podríamos decir, de la demanda, de cuánto yo puedo sustituir unos por otros? Ahí en realidad lo que tenés es que la gente está sustituyendo algún tipo de actividades por otra. ¿Ok? La gente no puede ir a jugar al fútbol, no puede salir a correr, no puede ir al gimnasio a tomar clase de gimnasia funcional. ¿Por qué? Porque estás encerrado en tu casa. ¿Qué pasa? Estoy sustituyendo. Actividades de ocio, podríamos decir. Entonces, no hago otras cosas, termino consumiendo más Netflix. Por eso, bueno, Netflix está volando el valor de la compañía y demás, porque la gente está, todo el mundo consumiendo Netflix, pues no pasa otra cosa. Lo mismo me animo a decir que los videojuegos online también deben estar en un pico de demanda. ¿Pero por qué? Porque la gente sustituye. Me siguen haciendo preguntas, pero bueno, esto vamos a limitar la clase a cosas que podemos atarlo acá, a lo que vimos. Si no, esto después de clase o en algún momento, si quieren, podemos por email, o si quieren un día nos juntamos a charlar, pero fuera de la clase de temas de economía, no tengo problema. Encantado de hacerlo. Si quieren un día, me mandan un email o coordino, usted tiene un grupo de WhatsApp, y si quieren hacemos algún tipo de charla. Yo también estoy encerrado, así que también me entretiene, pero no nos desviamos de la clase. Hacer ahora, profe. Cerremos la clase, ¿no? Tengo que trabajar yo.
tengo que conseguir mi sueldo yo también. Así que bueno, chicos, cerramos la clase acá si les parece. Y bueno, ¿cómo es? Cerramos la clase acá, si les parece, me pueden mandar consultas por email. Hoy tienen el test de lectura, recuerden, a las 6 de la tarde, bien importante. Y seguimos en contacto y sigan mirando regularmente el Lago 24. De vuelta, consultas del formato o recomendaciones, por favor, mándenme cosas que podemos mejorar, cosas que no. Y mismo todas estas consultas del final, que por ahí nos vamos por las ramas, si a alguno le parece que nos fuimos demasiado, dígamelo. Y por ahí lo que podemos hacer es organizar algún día, nos juntamos en esta plataforma y charlamos de economía fuera de la clase. ¿Es multiple choice el test? Franco me pregunta, ¿alguna parte sí? Diría que varias son multiple choice, son 12 preguntas sencillas, quédense tranquilos. Hay algo de eso de matchar opciones, cuando tenés 3 opciones y 3 definiciones y tenés que matchar, y hay algún verdadero o falso. Esos son los 3 tipos de preguntas que tienen. Son 12 preguntas, bastante sencillas, quédense tranquilos que no van a tener problemas. Bueno, gente, les agradezco mucho y sigamos en contacto. Hasta luego.